En México ya estamos viviendo los estragos de la ley Mordaza feminista. ¿No me creen? Vamos a verlo. Y es que para quienes no lo sabían, en México en días recientes se ha llevado un debate en redes sociales con respecto de la utilización de la violencia política de género en sentencias emanadas por tribunales que han sancionado a periodistas, creadores de contenido y a ciudadanos comunes y corrientes. Y es que para entender esto tenemos que irnos a los inicios. ¿Qué es la violencia política en razón de género? Pues nada más que otra arma legal que legislaron en su momento bajo el pretexto, como siempre, de proteger a las mujeres, pero ahora en la política. Y se define como la acción o omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género, que tengan como objetivo o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Esta violencia puede manifestarse de diversas formas como física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida, y puede ser perpetrada por cualquier persona o grupo de personas, independientemente de su género, tanto en el ámbito público como privado. Es decir, puede ser cualquier cosa que hagas o no hagas, siempre y cuando una mujer que está en la política diga que se sintió violentada. Situación particularmente peligrosa en México, ya que se ha utilizado como un ariete en contra de las narrativas y de los discursos que son incómodos para el poder. Razón por la cual es, en esencia, una ley mordaza feminista, porque claro, solamente la pueden utilizar mujeres. Y la pueden utilizar contra políticos, hombres y mujeres, contra periodistas, hombres y mujeres, y en final de cuentas contra cualquier ciudadano, sin importar si es hombre o mujer, tal y como lo han venido haciendo con casos, por ejemplo, como el de Carla Estrella o el medio de comunicación en Guerrero, Acapulco Trends. Y es que por si han vivido debajo de una piedra durante los últimos meses, el caso de Carla Estrella se ha vuelto emblemático precisamente por el dato protegido. Y es que todo habría surgido por un tuit de Carla, quien además es ama de casa, donde estaba haciendo una crítica al nepotismo en su estado. Esto durante el proceso electoral de 2023 y que involucraban a la ahora famosa diputada dato protegido. Y a todo esto, ¿qué decía el violentísimo y peligrosísimo tuit? Pues nada, así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura, cero pruebas y cero dudas. Y así tal cual, solamente por esta publicación, se levantó una denuncia en contra de Carla Estrella por violencia política en razón de género en contra de dato protegido. Denuncia que se elevó hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien le terminó dando la razón a la diputada, y donde además ordenó a Carla Estrella a cumplir todas las medidas siguientes. 1. Ofrecer disculpas públicas durante 30 días consecutivos en las redes sociales de Carla Estrella, haciendo referencia a la diputada precisamente como dato protegido. 2. Pagar una multa. 3. Tomar un curso de sensibilización en violencia de género. 4. Consultar bibliografía especializada en materia de lenguaje no sexista y violencia de género. Y 5. Estar año y medio en nuestro padrón de violentadores de género. Porque sí, en México tenemos un padrón de agresores de género en materia de violencia política en contra de las mujeres, que no solo de por sí es humillante porque es una exposición pública, sino que además también conlleva sanciones fuertes, entre las cuales, por ejemplo, destacan no poder participar en procesos electorales de querer hacerlo. Y en ese sentido nos queda a todos claro que esta sentencia, más que tratar de proteger a alguien, buscaba hacer de Carla Estrella un ejemplo público, casi como una amenaza para cualquier otra persona que se dignara siquiera a emitir una crítica, opinión o cuestionamiento en contra de una política del régimen. Algo que nos queda clarísimo cuando vemos el texto que el tribunal obligó a Carla Estrella a publicar diario, el cual a la letra dice: te pido una disculpa, dato protegido, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación basada en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos políticos electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política. Estamos hablando de que el tribunal consideró que una ama de casa ejerció violencia política en razón de género contra una diputada que además forma parte de la bancada mayoritaria, que además es parte del partido que hoy tiene todo el poder, la mayor cantidad de presupuesto y una maquinaria electoral terrestre de miedo. En ese sentido, a todos nos debería quedar claro que si existe alguna asimetría de poder en esta relación, no es en favor de la ciudadana, es en favor de la política que trae todo el partido que la respalda detrás. Y por lo tanto,
ni por error, esto podría constituirse como un hecho de violencia política en contra de ella. Sin embargo, y afortunadamente, la reacción de las personas y las redes sociales no se hizo esperar, ya que la diputada Dato Protegido ha recibido el rechazo unánime de toda la sociedad, recibiendo incluso la desaprobación de Claudia Sheinbaum, la mandataria del país, cuando se le cuestionó sobre este tema en su mañanera. Y es que después de la funa masiva, Dato Protegido decidió salir a redes sociales para decir que ya no era necesario que Carla siguiera publicando las disculpas, que a ella con una sola disculpa y en privado le bastaba, que defendía la libertad de expresión, pero que no iba a permitir que se siguiera violentando a las mujeres. Ante lo cual las redes sociales, como los detectives que son a veces, le sacaron la sentencia original en donde se establece que ella misma pidió que la disculpa fuera pública y en medios de comunicación nacionales. Es decir, básicamente pidió exhibir a Carla Estrella en medios de comunicación a nivel nacional, humillándose y disculpándose con ella por un tuit. Y es ahí en donde yo genuinamente pregunto, ¿qué es lo que pasa por la mente de estas personas cuando exigen este tipo de sanciones? ¿Qué acaso creen que todo el país les va a salir a aplaudir ante estos ejercicios autoritarios de poder? Pues si eso creían, ahora saben que no va a pasar. Sin embargo, este ni siquiera es el único caso en donde se ha aplicado esta medida para tratar de callar, sancionar o multar a alguien por hacer críticas legítimas hacia nuestras gobernantes. Tenemos el caso también de Laisha Wilkins, quien también por un tuit de apenas 3 o 4 palabras recibió su respectiva denuncia por violencia política en razón de género, ahora por parte de una candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Denuncia que el tribunal aceptó y procesó en tiempo récord, llegando incluso a notificar a Laisha en su domicilio, pidiéndole más contexto y explicaciones del pequeño tuit que hizo. Y es que bueno, a pesar de que este caso todavía no llega a una sentencia al momento de grabar este video, lo que es inaudito es que estén aceptando denuncias por tweets, porque tenemos que recordar que cada una de estas denuncias implican no solamente recursos públicos que se gastan, sino además recursos humanos que se tienen que invertir en atender, investigar, dialogar y sancionar este tipo de denuncias. Eso sí, todo financiado directamente de nuestros impuestos. Es decir, todavía de que nosotros pagamos nuestros impuestos, los gobernantes los utilizan para denunciarnos a nosotros. Háganme el bendito favor. Y es que desgraciadamente nosotros lo advertimos. Desde que se empezó a hablar de esto de la violencia política contra las mujeres, se advirtió que esto se iba a utilizar como un mecanismo de censura y un arma política para callar opositores. Y en su momento nos dijeron exagerados, locos, misóginos, machistas y todo lo que ya sabemos. Sin embargo, lo que estamos viviendo hoy no es otra cosa más que el fruto completamente predecible de una legislación que desde su origen era autoritaria por donde lo quisieras ver, digna de ser semilla para una Gestapo feminista, tal como lo evidencia el caso de Jesús Castañeda de Acapulco Trends en Guerrero. Y es que en el caso de Jesús, todo habría iniciado en 2023 cuando su equipo de periodistas realizó una investigación por presuntos usos irregulares de 898 millones de pesos en Acapulco. Lo peor, que este dinero se supone que había sido destinado para atender la emergencia del huracán Otis que azotó la costa en ese año. En ese sentido, no solo estamos hablando de recursos públicos, estamos hablando de recursos que iban a destinarse para ayudar a gente que acababa de perder todo. Y en ese sentido, de confirmarse el desvío de estos recursos, estábamos hablando hasta de crímenes de lesa humanidad aquí. Porque estaríamos hablando de un gobierno que desvió dinero que se iba a utilizar para ayudar a la gente víctima del huracán. ¿Quieren la cereza del pastel? Que la investigación que estaba haciendo este equipo de periodistas estaba respaldada por datos oficiales de la Auditoría Superior del Estado. Es decir, la propia auditoría estaba marcando que les faltaban 898 millones de pesos.
Y estos muchachos hicieron la labor de revisar esa documentación, convertirla en un reportaje de investigación y mostrarla ante la ciudadanía. ¿Y cuál fue la respuesta que recibieron? Pues la alcaldesa, ahora también dato protegido, presentó una denuncia ante el Tribunal Electoral de Guerrero. ¿Y por qué creen ustedes que fue? Pues claro, por violencia política en razón de género. Alegó que un reportaje de investigación sobre posibles actos de corrupción y presunto desvío de recursos la atacaban a ella por ser mujer y se fue en contra del periodista y del medio. Ahora, lo verdaderamente inaudito es que el tribunal le dio la razón. En su sentencia, consideró que Acapulco Trends excedió los límites del ejercicio periodístico y constituyó en actos que limitan, anulan, menoscaban los derechos políticos electorales de la alcaldesa, dato protegido por su condición de ser mujer. Y junto con la sentencia también vinieron las sanciones. En primer lugar, disculpa pública 15 días seguidos, tanto en las redes sociales como en la página de Acapulco Trends. También se le obligó a difundir durante 30 días el extracto de la sentencia en su contra. Y una multita de nada más y nada menos que 22,000 pesos más o menos. Y de pilón, sus cursos de perspectiva de género, así como el registro durante año y medio en el mismo padrón de agresores de género. Y es aquí donde de verdad se los juro, si estos no fueran datos duros con hechos verificables y comprobables, yo creería que estoy narrando una novela distópica por el simple y sencillo hecho de tener que decir que México tiene un padrón de agresores de género y que lo estamos llenando con periodistas de investigación y con gente que publica tweets. Ante lo cual, otra vez, gracias a Dios, la ciudadanía se está poniendo del lado del periodista y su medio de comunicación, porque todos entendimos básicamente lo mismo. Una investigación sobre presuntos actos de corrupción no es violencia de género. Un tweet no es violencia de género. Y mientras tenemos autoridades perdiendo su tiempo atendiendo denuncias por tweets y reportajes de investigación, tenemos a verdaderas mujeres víctimas de violencia en este país que no están siendo atendidas. Y el colmo de cinismo llega cuando las autoridades que supuestamente están diseñadas para tratar de protegerlas están perdiendo su tiempo con tonterías como esta. Entonces, quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal. Interesante. Porque mientras están callando a periodistas y ciudadanos con la ley de violencia política en razón de género, tenemos a la Secretaría de las Mujeres peleándose con el Chicharito Hernández por un comentario en TikTok. Y es que de verdad quiero que vean lo indignante que es todo esto. México es uno de los países más violentos del mundo. Nuestras tasas de homicidios y desaparecidos están por los cielos. Y pareciera que a nuestras autoridades les importa más lo que está comentando un futbolista en sus redes sociales personales, al grado incluso de que se presionó tanto a este futbolista que su equipo y la liga en donde juega sacaron un comunicado avisando que lo van a sancionar y le van a meter una multa económica por un video en TikTok. De verdad, nuestro mundo y nuestro país está al revés. Y todo esto nos lleva a la pregunta, ¿dónde quedó la libertad de expresión en México? ¿Dónde quedó el uso libre de nuestras redes sociales? ¿En qué momento le dimos tanto poder al gobierno y a las empresas para hacer este tipo de acciones arbitrarias, desproporcionadas y a todas luces injustas en contra de nosotros? Porque si no son funcionarias públicas que te están clavando denuncias por violencia política, son empresas que te están metiendo multas sacadas de los cuadrantes de Valquemir por algo que tú decidiste opinar, violando tu libertad de pensamiento y claro, tu libertad de expresión. Porque hay que reconocerlo, en México nos pusieron una mordaza bajo la excusa de querer proteger a ciertos grupos. Sin embargo, cada año, esos mismos grupos que supuestamente están bajo la protección del gobierno y de las leyes y de las empresas, pareciera que son cada vez más violentados, porque no ha habido un solo año en la historia reciente de México desde que se empezó a medir la violencia de género que haya disminuido en un solo punto porcentual. Y ante sus nulos resultados, lo único que hacen cada año es exigir más leyes, más sanciones, más cárcel, más multas,
más presupuesto para que nos entreguen resultados peores que el año anterior. Casi como si su objetivo no fuera resolver la violencia contra las mujeres, sino agravarla. Interesante. Si llegaste hasta este punto del video, te lo agradezco muchísimo. Te voy a pedir de favor que te suscribas, le des like y compartas este video para que de esa manera nos permitas llegar a muchísima más gente. De igual forma, te pido que te suscribas a nuestro medio de comunicación, El Cuarto.mx, y a nuestro newsletter, El Canillita, en donde todas las semanas les estamos mandando las últimas noticias y actualizaciones del país. Y ya último, si te gusta lo que hacemos, puedes apoyarnos dejando un super gracias con una pequeña aportación económica que nos permite seguir dedicándonos a hacer este tipo de contenido y a llevar a cabo este tipo de investigaciones. Saludos y nos vemos el siguiente martes.